Javier Echeverry de Daico Markets. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás viendo ese comportamiento del mercado? Como decimos ya, varias jornadas en positivo que nos hacen mirar a si finalmente se van a producir esas subidas que estábamos esperando o no. Nos decíais muchos analistas, bueno, a partir del miércoles jueves tomamos ya dirección. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento con ese rebote, como decimos, en muchos de los activos del mercado? Pues yo te soy honesto, nosotros desde Daico Markets pensábamos que íbamos a tener un rally de Navidad bastante intenso desde aproximadamente el día 15. Hemos visto cómo la semana pasada empezaba la cosa a complicarse, empezábamos a ver esas caídas anteriores que podéis ver en pantalla y sinceramente pues bastante preocupados. Ya no sabíamos si ciertamente lo íbamos a ver. Lo que tenéis en pantalla ahora mismo es el Nasdaq 100. Podéis ver en velas horarias, que es esta ventanita que veis aquí abajo, la puedo hacer un poquito más grande para que la veáis mejor. Podemos ver todas estas caídas de la semana pasada que decíamos, bueno, creo que al final pues va a ser un poco más complicado el rally de Navidad. Afortunadamente ha habido buenos datos sobre Omicron y sobre la reacción que están teniendo las terceras dosis y las distintas empresas, como habéis anunciado muy bien antes, de las farmacéuticas. Y bueno, esto parece que ha levantado un poquito, parece que sí que vamos a mantener el rally de Navidad, parece que efectivamente finalmente la banca es uno de los sectores que más va a tirar, que es lo que teníamos nosotros previsto, que fuera la banca la que liderase un poco esas subidas. Y bueno, pues efectivamente si nos fijamos en la banca vemos Santander, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter, todas por encima de los 50% de subida en el día de hoy. Por tanto, bueno, complicado, pero bien, al final nos trae la Navidad, el rally de Navidad con Papá Noel trayendo de nuevo dinerito al final del año, que es algo que esperábamos este año y que teníamos bastante claro. Y bueno, pues en principio tenemos todas las expectativas en que el rally de Navidad se va a producir como ya está haciendo de manera importante. Podemos ver como además distintos índices están ya en máximos, como es el S&P y otros que los tenemos también en máximos, y por tanto, bueno, pues nuestra idea es de que efectivamente al final vamos a poder ver un cierre de año al alza. Javier, como dices, ¿no? Mantener ese esperado aguinaldo de cara a final de año. Mencionabas el fuerte repunte que estamos viendo en la banca, bueno, y un poco en las premisas que apuntabais vosotros desde Daico Markets. Llama la atención hoy precisamente el fuerte repunte del Santander, que además se está llevando por delante pues la resistencia que tenía más o menos en el entorno del 2,83, 2,84 más o menos, que tenía ahí la resistencia a nivel técnico. Pero las subidas que estamos viendo hoy en Santander nos dan cierto respiro. Podemos pensar que ya ha dejado atrás la tendencia bajista. ¿Cuáles son ahora los niveles a vigilar? Bueno, si vamos al Santander, os abro un gráfico en un momentito y lo vemos juntos. En principio, el Santander para nosotros sigue teniendo una tendencia bajista importante. Es verdad que, bueno, hemos visto que ha recuperado muchísimo en estos días atrás, pero en cualquier caso, bueno, es un banco que trae una tendencia bajista muy fuerte. Si os fijáis en el gráfico que podemos ver en pantalla ahora mismo, veis que el comportamiento es totalmente bajista. Es verdad que estamos sufriendo un rebote. Si vamos a ver un poquito en velas semanales, donde vamos a ver este movimiento de manera un poco más profunda, nos vamos a fijar que el movimiento es totalmente bajista. No ha roto en ningún caso y en ningún momento, vamos a centrarlo un poquito mejor, no ha roto en ningún caso ninguna resistencia que nos pueda hacer entender que efectivamente a partir de ahora vamos a tener un movimiento distinto. Pero es cierto, por otra parte, que bueno, de toda esta situación, lo que podemos leer es que efectivamente el sector financiero está sufriendo un repunte y por tanto, bueno, pues podemos subirnos un poco a ese repunte dentro del sector financiero y vamos a ver si finalmente rompe esta zona y vuelve un poco a la senda alcista que tenía desde aquí atrás, desde los datos del 2020, septiembre de 2020, que digamos que fue el momento más bajo del Santander. Vamos a ver si en este rebote consigue superar este soporte que tienen los 2,88. Una vez superado el soporte de los 2,88, sí que podríamos considerar la posibilidad de que tome de nuevo esta directriz
alcista, pero no antes de pasar esta pequeña directriz que veis aquí, que viene desde atrás y que ha roto con la caída anterior. Por tanto, estaríamos hablando de superar los 3.15, 3.13 aproximadamente. A partir de ahí podríamos hablar de que el Santander comienza a recuperar un poco esa senda alcista, puesto que después de perder este mínimo que le hacía su resistencia más difícil, su soporte, perdón, más difícil de caer, ahora mismo lo tenemos exactamente en ese punto, intentando bregar para conseguir sobrepasar esa zona. Javier, si miramos un poquito más a eso que nos decías, nos citabas, ¿no? El Standard & Poor's cerca de máximos, un Standard & Poor's que está, bueno, pues a falta de una semana de cerrar más de un 20% arriba, ¿no? En este año. ¿Cómo se ha comportado al final este índice? Las mayores subidas las hemos visto en Wall Street, pero sí que es verdad que al final las compañías de más peso son al final las que han tirado, ¿no? De este tipo de indicadores. ¿Cuál sería tu evaluación final, ¿no? De lo que hemos visto en Wall Street, en ese Standard & Poor's 500 y qué suele suceder, ¿no? Después de este comportamiento? ¿Qué podemos esperar para 2022? Bueno, el Standard & Poor's, como hemos visto, ha pegado un tiro muy fuerte, está prácticamente en máximos. Y yo espero que para el 2022, pues lógicamente, como todo en la vida, no puede subir indefinidamente y que antes o después tiene que tener una corrección porque es necesario, básicamente para la toma de beneficios de aquellos inversores que están invertidos en el Standard & Poor's. Por tanto, yo entiendo que tiene que tener una corrección. Lo difícil es determinar cuándo y hasta dónde. Y para eso lo que solemos hacer, lógicamente, todos los analistas, es buscar esos niveles que nos van a decir en qué momento está, en qué punto podemos esperarlo y dónde consideramos que el Standard & Poor's nos puede dar un poco más de juego. Si os fijáis un poco en este gráfico, lo que vamos a observar es que ahora mismo está en una zona muy importante, muy próxima a los máximos históricos, que es lo que veníamos diciendo, pero que es probable que tengamos un recorte hasta la zona de 4.558, esa zona donde ya ha rebotado en varias ocasiones, y que ahora se apoya en un soporte alcista. Es bastante probable que durante el inicio de 2022 tenga una pequeña recuperación, porque, como te decía, aunque solamente sea para tomar beneficios, necesitamos esas correcciones. Y evidentemente el Standard & Poor's, como cualquier otro activo, necesita de esos dientes de sierra que durante este año, como podéis ver en este gráfico, que se ve claramente la caída de la pandemia y cómo ha ido subiendo, en determinados puntos podemos apreciar perfectamente estas caídas que han sido poco profundas. Yo espero que haya una caída un poquito más profunda. Probablemente, como veis, esta zona de soporte, que es para mí una de las zonas más importantes del Standard & Poor's, estaríamos hablando de los 4.243, sería una zona natural de caída en algún momento durante este 2022 para que tomen beneficios y para que haya un recorrido al alza mucho más sano, mucho más correcto y mejor estructurado. Vamos a ver cuando comience el tapering qué es lo que sucede, si efectivamente consiguen hacerlo de manera paulatina y que poco a poco el mercado vaya asumiendo que la liquidez artificial hay que ir retirándola, porque es necesario que el mercado funcione por sí mismo y no con estímulos nada más. Y yo creo que cuando comience el tapering vamos a comenzar a ver esas pequeñas caídas, que es bastante probable que lleguen a estas zonas de 4.243, si es que no las rompen. Si las rompieran, podríamos ver una caída un poco más profunda, dependiendo, como decimos, de cómo se asuma ese tapering, de cómo reaccione Europa al respecto, de si el Banco Central Europeo se va a sumar un poco finalmente a las subidas no me sale la palabra, me sale del IPC, a las subidas de los préstamos, básicamente. Vamos a ver qué es lo que hacen. Y de esa manera vamos a fijarnos qué es lo que va a suceder una vez que tenga esta caída. Javier, volviendo a la renta variable española, ojo al nivel que toca hoy Naturgy, que está por encima ya de los 28 euros la acción. Importantes las subidas que hemos estado viendo recientemente en el valor, sobre todo cuando abrimos el gráfico vemos que desde noviembre de este año el repunte ha sido bastante notorio. Después de cerrarse esa oferta de la OPA, ¿no?, parcial de IFM, estamos viendo también capitalización del mercado ahora mismo en superando los 26.000 millones de euros, lo que la situaría en la séptima posición del IBEX 35 por tamaño. Poniendo el foco en Naturgy ahora mismo, ¿sería un buen momento entrar en medio de estas subidas?
No, te lo digo súper rápido, no. Básicamente, yo nunca aconsejo entrar en máximos. Tenéis que ver el gráfico de Naturgy, es una escalera sin peldaños, es una subida trepidante. Es verdad que Naturgy está apostando también por el hidrógeno verde, lo cual para nosotros desde Daico Markets es uno de los focos en los que nos vamos a centrar en 2022. Pero fijaos en el punto que estamos ahora mismo. Si el activo se da la vuelta, si toma beneficios, si simplemente hace una corrección natural, nos va a costar mucho trabajo volver a superar. Por tanto, vamos a buscar siempre zonas donde podamos encontrar, pues cuanto menos, un punto donde podamos buscar ese soporte donde rebote, porque si corrige, tiene que corregir desde máximos hasta un soporte, volver a subir, y eso además en el tiempo nos supone un coste de oportunidad tremendo y podría no volver al máximo histórico donde está ahora mismo, por miles de circunstancias distintas. Por tanto, cuanto menos vamos a buscar esa zona. Como podéis ver en el gráfico aquí, hay una zona de soporte justamente en coincidencia de precios aquí, aquí, aquí y aquí, que nos da un precio de entrada de 22 euros. Ahora mismo estamos a 28 euros por acción. Yo sería una zona donde me sentiría muchísimo más cómodo entrando que intentar coger una subida que no tiene techo y que no sabemos si se va a dar la vuelta justamente en ese momento o se va a caer. En principio ya sabemos que las materias primas, las renovables y el hidrógeno verde van a ser apuestas muy interesantes para el año que viene, en las cuales nosotros nos vamos a encontrar en Daico Markets, pero claro, esto no supone me subo a cualquier precio y da igual como esté. Tenemos además una beta inferior a mercado, tenemos un beneficio por acción negativo, no disponemos de PER, no sabemos exactamente cómo está. Bueno, vamos a intentar entrar con un método y no simplemente porque parece que va bien el sector, me subo en cualquier sitio, ¿no? Busquemos mejor un método que podamos utilizar nuestro análisis fundamental y nuestro análisis técnico, como decimos, para buscar esa entrada que tenga un poco de sentido, ¿no? Pues Javier, muchísimas gracias por tu análisis una vez más. Nos despedimos de ti y te deseamos muy felices fiestas. Nos vemos el año que viene. Igualmente, muchísimas gracias.